Qué bueno es estar transmitiendo para ustedes nuevamente en este su canal de Mate Máximas en Facebook Watch y Mate Máximas en su canal de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar una disciplina diferente a lo que es matemáticas, es afín, pero no es igual. Estamos hablando de química. Y específicamente química para noveno grado de educación básica. El tema que vamos a tratar es enlaces químicos en general y en específico el enlace iónico, que es el primero de los tres enlaces que vamos a estudiar. Primero vamos a definir qué es un enlace químico. Bueno, un enlace químico, ahí vean la palabra enlace, ahí está la palabra clave. La palabra enlace viene de unir dos o más elementos. Entonces un enlace químico, en pocas palabras, en un concepto muy definido, sería la unión de dos o más átomos. La unión de dos o más átomos que dan por resultado una tercera sustancia totalmente diferente a las primeras. Para comenzar vamos a estudiar los enlaces de tipo iónico. Más adelante les explico qué significa eso de iónico, enlace iónico con I. Para ello les he puesto frente a ustedes dos casillas que las encuentran en la tabla periódica. Entonces tenemos que utilizar la tabla periódica. No olvidemos la tabla periódica, repito, y no me canso de repetirlo. Entonces tenemos allí una de las casillas, que es la número 11, donde se encuentra el elemento sodio, y la número 17, donde se encuentra el elemento cloro. Ustedes lo revisan ahí en su tabla periódica para que verifiquen la información que está aquí. No lo tomé directamente de la tabla periódica porque es difícil que puedan ver detenidamente cada detalle que hay en las casillas. Entonces el elemento número 11, que es el sodio, y el elemento número 17, que es el cloro. Con ellos vamos a determinar el primer enlace de tipo iónico. Entonces vamos a ver cómo se enlazan estos elementos, qué sustancias producen y por qué se producen iones. Bueno, lo primero que tenemos que saber es un término que se llama afinidad electrónica. Entonces imaginen que esto que estoy dibujando aquí es la tabla periódica, ¿de acuerdo? Una silueta nada más. Vamos a suponer que esto es tabla periódica. Entonces los elementos tienen una propiedad a la que se le llama afinidad electrónica. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, así, de izquierda a derecha aumenta. O sea que los elementos que están más a la derecha tienen más afinidad electrónica. En el caso del cloro, que es el número 17, lo podemos encontrar por aquí. Y el sodio lo podemos encontrar por aquí. Entonces, de entre estos dos elementos, el sodio y el cloro, ¿quién tiene más afinidad electrónica? Tiene más afinidad electrónica el cloro, porque está más a la derecha en la tabla periódica. De esa manera se determina la afinidad electrónica. Pero ¿qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la capacidad que tiene un elemento para atraer los electrones hacia él, los electrones de valencia, que están en el último nivel de energía del átomo. Entonces, el cloro tiene mayor afinidad electrónica que el sodio por estar más a la derecha en la tabla periódica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a representar? Vamos a representar cómo se enlazan el sodio y el cloro para formar otra sustancia. Anteriormente yo les había enseñado en una clase anterior, que ya también está ahí, la pueden encontrar en nuestra página de Mate Máximas en Facebook Watch y Mate Máximas en YouTube, cómo hacer estructuras de Lewis. Para representar los enlaces químicos tenemos que saber cómo se hacen las estructuras de Lewis. Entonces, para hacer una estructura de Lewis del elemento sodio, primero tenemos que escribir su símbolo químico, que en este caso es sodio, Na. El símbolo químico es Na para el elemento sodio. Aquí está el símbolo químico, ahí lo pueden encontrar también en su tabla periódica. Y se van a representar alrededor del símbolo químico
en forma de puntos los electrones de valencia de ese átomo, o sea, los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de ese átomo. Entonces, para ello yo les enseñaba en la clase anterior que tenemos que ir a la parte final de la casilla y buscar el resumen de la distribución electrónica que está al final de cada casilla. Para el caso sodio, solo tenemos el último nivel de energía, que es el nivel número 3, ahí está, nivel número 3, y solo tenemos un electrón de valencia. Entonces vamos a colocarlo aquí, el electrón de valencia del sodio. Y ya tenemos aquí la estructura de Lewis para el elemento sodio. Sodio con un electrón de valencia. Recuerden que los electrones de valencia, repito, como disco rayado, son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de los átomos y sirven para formar enlaces químicos. Ahora tenemos que dibujar la estructura de Lewis o la notación de Lewis para el elemento cloro, que lo tenemos aquí. Entonces vamos a poner aquí Cl, cloro, y vamos a contar cuántos electrones de valencia tiene el cloro. Entonces, para ello, repito, vamos a ir a el resumen de la distribución electrónica que aparece al final de la casilla. Ustedes lo pueden ver en su tabla periódica, y dice que tiene 3 niveles de energía, nivel 3 y nivel 3. Y en electrones que están en los exponentes tenemos 2 y tenemos 5, para un total de 7 electrones de valencia. Ahí está, ambos son de nivel 3 y nivel 3, 2 más 5 son 7, lo que significa entonces que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Y para diferenciarlos de los del sodio, vamos a escribirlos en forma de puntos, y se escriben apareados. Apareados quiere decir que se ponen en parejas: 2, 4, 6 y 7. Ahí está. Entonces tenemos 2, 4, 6 y 7, porque son 7 electrones los del cloro y un electrón para el sodio. Ahí está. Entonces, en la tabla periódica ya tenemos representado esto, y en la tabla periódica tenemos que ver quién es el átomo que tiene mayor afinidad electrónica. Entonces, quien tiene mayor afinidad electrónica es el cloro, porque es el que se encuentra más a la derecha en la tabla periódica. Entonces, la afinidad electrónica se puede deducir como la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia él. Entonces, aquí hay una transferencia completa de electrones de un átomo a otro. Como el cloro tiene mayor afinidad electrónica, entonces el electrón que tiene el sodio va a pasar a ser propiedad del cloro. O sea, hay una transferencia completa de electrones. Por eso se caracterizan los enlaces iónicos, porque hay una transferencia completa de electrones de un átomo hacia otro átomo. Entonces, este electrón del sodio pasa a pertenecer o a formar parte del último nivel de energía del cloro, y de esa forma tenemos ya el cloro con 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces los podemos contar: 2, 4, 6, 8. Entonces a esto se le llama regla del octeto. Vamos a escribir aquí: regla del octeto. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Regla de octeto. O sea, es una regla, pero tiene sus excepciones. Entonces, la regla del octeto dice que cuando un enlace iónico, o cuando cualquier tipo de enlace, los átomos se unen, tienden a formar una cantidad de 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Entonces, de esta manera ya tenemos formado lo que es la sustancia. Voy a poner un signo más aquí al medio. Ya tenemos formada la sustancia, que sería NaCl. Entonces, veamos quién pierde y quién gana electrones. Vamos a verlo en el siguiente video. Entonces continuamos con la segunda parte.
Dijimos entonces que el cloro, por tener mayor afinidad electrónica, es el elemento o el átomo que tiene la capacidad de atraer electrones hacia él. Entonces el sodio transmite o transfiere su electrón de último nivel de energía hacia el cloro, y el cloro queda con 8 electrones en su último nivel de energía. Y los contamos: 2, 4, 6, 8. 8 electrones en su último nivel de energía. Y se forma la regla del octeto, que es una regla que dice que para que los enlaces químicos sean estables deben tener 8 electrones en su último nivel de energía. Como les digo, a veces hay algunas excepciones, pero en su mayoría, cuando se forma un enlace químico, siempre un átomo queda con 8 electrones en su periferia. En el caso del cloro, 2, 4, 6, 8. Bueno, entonces el átomo de sodio pierde un electrón. Entonces, al perder un electrón, se convierte en un catión positivo 1. Y el cloro, al recibir un electrón, se convierte en un anión negativo 1. Entonces, el que pierde el electrón se convierte en catión. Es un catión positivo. Y el que recibe el electrón se convierte en un anión negativo. Ya les explico por qué, cómo es ese proceso. Entonces, el resultado obtenido es sodio, cloro. Y esta sustancia que se produjo es nada más y nada menos que cloruro de sodio. Cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa. Sal de mesa. Es interesante esto porque fíjense que estos elementos por separado son sustancias que son totalmente diferentes a este producto que se obtuvo, que es el cloruro de sodio o sal de mesa. El sodio, el elemento sodio, es un elemento metálico, semiblando, no es comestible, y el cloro mucho menos. El cloro es una sustancia verdosa y es tóxica, venenosa, tampoco mucho menos es comestible. Entonces vemos que cuando los átomos se unen pueden formar sustancias totalmente diferentes a los reactivos. En este caso el sodio y el cloro son los reactivos y el producto que se obtiene es el cloruro de sodio. Entonces yo quiero explicarles cómo es eso de que se forman los cationes y los aniones. Entonces eso lo vamos a dejar para un próximo video. Entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte donde vemos cómo se transfiere un electrón de un átomo a otro. Entonces vamos a estudiar en el siguiente video cómo se forma un catión y cómo se forma un anión, un catión positivo y un anión negativo. Entonces, adelante. Dándole continuidad a los enlaces químicos, estudiando específicamente los enlaces iónicos, y en el segmento anterior les estaba diciendo que cuando un átomo pierde un electrón, se convierte en un catión o ion positivo, y cuando un átomo recibe un electrón, se convierte en un catión o ion negativo. Y aquí les voy a explicar más específicamente cómo es que se forman los iones. Los iones, pues vean ustedes, aquí tenemos representado a un átomo de sodio con su núcleo y sus 3 niveles de energía, tal como dice la distribución electrónica de su elemento. Y tenemos al átomo de cloro con sus 3 niveles de energía, tal como dice la distribución electrónica: 1, 2, 3 niveles de energía. Y tenemos un electrón de valencia en su último nivel de energía, y tenemos 2 más 5, 7 electrones de valencia en su último nivel de energía para el cloro. Entonces, anteriormente yo les estaba hablando de que en la tabla periódica tenemos elementos que tienen mayor afinidad electrónica que otros elementos. En la tabla periódica la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, lo que significa que los átomos que están más a la derecha tienen mayor afinidad electrónica que los que están a su izquierda. En este caso, cloro está más a la derecha, por lo tanto tiene mayor capacidad para atraer los electrones hacia él. O sea que los elementos que son del sodio
perdón, los electrones que son del sodio van a pasar a ser del cloro. Entonces, ¿quién tiene mayor afinidad electrónica entre sodio y cloro? Pues la tiene cloro. Y al formarse un enlace químico hay una transferencia completa de electrones de un átomo a otro en el caso del enlace iónico. Entonces, se lo voy a anotar aquí. Entonces, en el enlace iónico hay transferencia completa de electrones. Recuerden que una E elevado a un signo negativo significa electrones, por lo tanto no es necesario escribirlo todo. Electrones de valencia de un átomo a otro. Hay transferencia completa. Entonces, en este caso, como el cloro es más electronegativo, entonces el electrón de valencia que tiene el sodio en su último nivel de energía va a pasar a ser propiedad de ¿quién? Del cloro. Entonces, el átomo de sodio pierde un electrón, que es este que tenemos aquí, lo pierde. Entonces, al perder un electrón, veamos aquí, dice el número atómico 11, protones 11, electrones 11. Entonces, ¿con cuántos electrones se queda el sodio? Entonces, si pierde un electrón que pasa a ser propiedad del cloro, ya no es 11, sino que 10, ¿verdad? Son 10 electrones. Si nosotros restamos esto, positivo 11 menos 10, ¿qué nos queda? Positivo y negativo. Miren, los protones son positivos y los electrones son negativos. Entonces, positivo 11 menos 10 nos va a quedar positivo 1. Entonces, se lo ponemos aquí arriba. Y el sodio entonces se convierte en un catión positivo 1. Catión significa positivo, positivo 1. Ahora veamos al otro lado. El cloro aquí recibió un electrón, o sea que ya no queda con 7 electrones en su último nivel de energía, porque recibió un electrón que le transfirió el sodio a él. Entonces 7 más 1, ¿cuánto da en total? Da en total 8. Entonces ese electrón se lo sumamos aquí. Ya no tiene 17 electrones, sino que ahora tiene 18 electrones, porque se le agregó uno que se transfirió del sodio hacia el cloro. Y si lo restamos aquí, positivo 17 menos 18, ¿qué nos va a quedar? Negativo 1. Entonces el cloro se convierte en un anión negativo 1. Anión negativo. Entonces este es un ion catión, y este es un ion anión. Entonces, ¿cómo se forman los iones? Los iones son el resultado de la ganancia o de la pérdida de electrones durante un enlace químico. Entonces, se transfirió el electrón del sodio hacia el cloro queda como anión negativo y el sodio como catión positivo. Y el resultado yo ya se los había, en el segmento anterior yo ya se los había dado. El resultado es NaCl, que es cloruro de sodio. Cloruro de sodio o sal de mesa, comúnmente conocido como sal, ¿verdad? Ese es el resultado de la unión o del enlace químico de tipo iónico entre el sodio y el cloro. NaCl, cloruro de sodio o sal de mesa. Así es la química de interesante y de bonita. Entonces, a todos mis estudiantes del Centro Básico Jesús Vanegas Membreño y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, si este trabajo le ha sido útil, si este trabajo le ha servido, si ha sido de su agrado, si ha sido de su utilidad, le pedimos que apoye nuestro proyecto educativo compartiendo nuestro trabajo, reaccionando, y síganos en las redes sociales. Entonces nos vemos en próximos videos. Vamos a estar, si Dios permite, siguiendo
y trabajando, subiendo más contenido para el beneficio y el provecho de ustedes. Nos vemos en un próximo video para más ejemplos. Vamos a continuar estudiando más enlaces iónicos y hasta pronto.